Uno de los éxitos del gobierno de la República Dominicana y particularmente de las autoridades del sector económico y del sector financiero es la estabilidad que se ha mantenido en los precios en República Dominicana, el crecimiento económico del Producto Interno Bruto particularmente, evaluado por organismos internacionales, y eso, por supuesto, que vaticina que República Dominicana en el próximo año va a tener también un buen desenvolvimiento. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son los factores que han incidido para que República Dominicana haya mantenido estabilidad económica? La oposición ha dicho que hay un endeudamiento público muy alto, muy elevado. Ha habido críticas de los principales líderes de la oposición. A nosotros nos interesa conversar, y está aquí para ello precisamente, con Ernesto Serman, que es economista y al mismo tiempo director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, que conoce muy bien la economía dominicana y queremos que nos oriente. ¿Cuál es tu evaluación de lo que hemos tenido, Ernesto, económicamente en República Dominicana este año 2016? Bueno, muchas gracias como siempre por la invitación, Fausto. Bien. Sí, bueno, la economía dominicana, fíjate, la economía dominicana es una economía dinámica, es una economía donde ha estado expuesta al comercio internacional, a las inversiones internacionales. Es un país que mantiene unas reglas de juego relativamente favorables a la economía de mercado. Si nos comparamos con otras economías en Latinoamérica, vemos que en República Dominicana todavía hay un sector privado importante, que es dinámico, que invierte, etcétera. Y creo que eso ha sido muy positivo. Aquí no hay unas discusiones ideológicas ni políticas económicas extremas que hemos visto en otros países como Venezuela, Ecuador, etcétera. Sí. Así que eso ha mantenido a la economía dominicana en un dinamismo saludable desde el punto de vista del crecimiento económico, tal vez no creciendo a las estadísticas que vemos tan optimistas, pero definitivamente una economía dinámica que crece en base en muchas de sus partes en inversiones productivas, en producción privada de bienes y servicios exportables, de consumo interno. Sin embargo, hay otra parte del crecimiento que vemos que se adiciona al desenvolvimiento de la economía de la sociedad, de la sociedad civil, digamos, todo lo que no es público, que ha venido, digamos, empujando también hacia un crecimiento económico, y es que ha venido por parte del gasto público. Parte de este gasto público ha sido financiado con deuda, y entonces la conclusión es que parte del crecimiento, por lo menos, de la economía dominicana, ha venido en base a endeudamiento público, y por eso es que hemos venido advirtiendo de que esto simplemente una tendencia que habría que cambiar, porque esto puede llevar a unos escenarios que no son deseados. Aparte de eso, hemos tenido control de la inflación y hemos tenido estabilidad cambiaria. Yo creo que esos son dos factores que el gobierno ha cuidado mucho, y particularmente parece que el Banco Central, pese a que al final, en los 2 meses finales del año, hemos tenido alguna preocupación, particularmente del sector privado, es que, con un Banco Central muy controlador, particularmente del tema de la tasa de cambio. Sí, lo que pasa es que parte de esa estabilidad ha sido también precisamente por el endeudamiento público. Es decir, hemos podido tener un nivel de consumo a nivel de país en base a unos financiamientos que se obtienen desde el exterior, y se puede financiar ese nivel de consumo. Es decir, parte de nuestra prosperidad que hemos visto y hemos vivido, que parte de ello incluye esa estabilidad, digamos, cambiaria que tú hablas, viene precisamente por la deuda pública, que parte de ese endeudamiento viene en dólares, y eso ha permitido mantener unos niveles de consumo y unos niveles de prosperidad que tal vez no se corresponderían. Entonces ahí es que viene el tema de si estas tendencias son sostenibles o no. Hoy día se ha politizado ya el tema. Tú mencionabas de que la posición es de la oposición. Nosotros hemos estado hablando de este tema, y desde el año
Desde mucho antes de la oposición. 12-13 presentamos una propuesta de ley de responsabilidad fiscal y transparencia fiscal que se introdujo en la Cámara de Diputados en octubre del 2013 y hemos venido advirtiendo del tema. El tema es que ahora se hace evidente y ahora se aprovecha políticamente para utilizar el discurso. Pero un tema que venimos hablando de eso, ahora, pero el tema de las tendencias. ¿Cómo terminamos de cambiar las tendencias? ¿Es sostenible ese endeudamiento externo? No, ese es el punto. El punto es que estas tendencias hay que irlas cambiando. Y la preocupación que hemos externado, esto no son posiciones políticas, como tú sabes, en el Centro de Pensamiento e Investigación Económica hacemos análisis objetivos, transparentes, ahí usted no va a encontrar que en el gobierno de fulano se hizo, en el año 2000 tal se adoptaron este tipo de políticas, ¿verdad? Bueno, el tema aquí es que cómo cambiamos esas tendencias, porque el tema es que si seguimos, y la preocupación que te decía, que hemos externado, es que no ha habido un cambio de las prácticas en que hemos incurrido en mantener permanentemente que parte del presupuesto esté financiado con deuda. Eso ha sido permanente, pero parece desde el año 2000 para que acá. El presidente de la República y su equipo económico están convencidos de que para mantener el crecimiento de la economía necesitan esa afluencia de recursos, ya sea con la emisión de bonos o ya sea con los acuerdos bilaterales con... Pero aquí es que viene la estrategia, porque yo diría, mejor por qué no se financia todo este consumo interno en la República Dominicana con nuevas inversiones, que vengan nuevas inversiones, que generen nuevos procesos productivos, que atraigan nueva mano de obra, que produzcan más, que se pueda vender más. Porque o lo financias con inversiones o estás el Estado buscando deuda para poder mantener y lo que mantiene es la cosa un poco ahí adornada y arreglada, pero en última instancia lo que tú necesitas, y aquí tú hablabas del tema de la presión del tipo de cambio, el tema que tú necesitas una generación de dólares fuerte. ¿Por qué hablar de 2.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, que es lo que recibimos hoy día? ¿Por qué no hablar un programa y que se creen las condiciones para traer 6.000 millones de dólares, el triple? Y nosotros hemos dicho, en esta coyuntura, y aquí viene el tema de la influencia del ambiente, el contexto internacional que nos estamos desenvolviendo, mire, viene un contexto mucho más retador, mucho más difícil. República Dominicana le ha ido muy bien hasta ahora. Hasta ahora. Pero ahora la tortilla se vira a nivel mundial, porque las tasas de intereses se han disparado, se está apreciando el dólar estadounidense, cuando se aprecia el dólar se deprecian las otras monedas, y ahora viene un escenario bien retador para los países, principalmente los países emergentes, las economías emergentes, que sus gobiernos requieren mucho de endeudamiento externo. Me llama la atención que el fortalecimiento del dólar ha representado el debilitamiento de otras monedas, como el yuan o otras monedas importantes. Pero, y ha tenido efectos importantes en países como Venezuela, algunos otros países de América Latina, pero en República Dominicana no se refleja. Veníamos hablando precisamente con un amigo de eso. Mire, nosotros tomamos en CRES, tomamos desde noviembre 8, que fue la elección de Trump, porque aquí es que viene el cambio, digamos, abrupto, ¿verdad? Sí. Desde el 8 de noviembre al 6 de diciembre, más o menos un mes, tomamos una muestra de monedas de economías emergentes, de peso chileno, peso mexicano, real brasileño, el sur de África del Sur, de Rusia, China, India, todas esas economías, lo que le llaman las economías emergentes. Tomamos la muestra y vimos en ese mes cuánto fue la depreciación promedio de todas esas monedas. De cada una, tomamos una a una y luego le sacamos el promedio. Promediaba alrededor del 3%. Y nos faltó el peso argentino, que se depreció más rápido, así que puede ser que sea, yo recuerdo haberlo visto con 3.4 cuando hicimos el primer cálculo. Bueno, pero de 3 a 3.4 en un mes de depreciación de todas estas monedas. Entonces, de 3.4 o de 3.2 a 0.15% hay mucha diferencia. Demasiado, es mucha diferencia. Es decir, que en un mes 0.15% se depreció la moneda dominicana. Y todas las otras depresiones. Tenemos una moneda extraordinaria. Sí, pero aquí viene entonces si tiene anabólicos. Si esto está sustentado en unos fundamentos fuertes. Cuando usted ve una moneda así tan fuerte, es porque primero
hay unas reglas de juego que están funcionando bien, una institucionalidad fuerte, quiero decir, Sí. donde la justicia, los derechos de propiedad están funcionando, los contratos se respetan, la justicia está funcionando un sistema monetario creíble, hay unas cuentas fiscales que están produciendo ahorros. Si es que hay un banco central que hay que capitalizarlo, un gobierno que está ahorrando dinero para poder fortalecer su emisión de dinero, y es una moneda sólida, sana. Sí. Ahora bien, cuando vemos que no están los fundamentos, entonces usted está asumiendo un cierto riesgo. Y que hay un déficit con esta práctica del Banco del Cuasi Fiscal muy, muy alto, cerca de los 400.000. Eso es la millones, deuda. La deuda 430.000 millones. Bueno, el déficit de 55.000 millones. El déficit. Lo que fue el rescate original de Baninter. Hoy día lo estamos pagando solo de intereses. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Ernesto Selman, economista. Muchas gracias. En un momento volvemos. ¿Cuáles son los límites que ha tenido República Dominicana en esto para que aumente la inversión extranjera? Tú has dicho que tenemos hasta ahora 2.000 millones de dólares por año como inversión extranjera. Estamos estimulando la minería, estamos estimulando la inversión a través de las maquiladoras o la zona franca, hay inversión del sector turístico, hay gente que está viniendo con proyectos, hemos tenido mucha inversión venezolana en República Dominicana, que parece continúa creciendo. Y todo eso es positivo. Ajá. Y es necesario. Sí. Pero no suficiente. ¿Por qué no suficiente? Exactamente. Porque son flujos limitados para generar lo suficiente riquezas, empleos, ingresos en la economía dominicana para cambiar la realidad de los dominicanos. Yeah. Sí, son necesarias las que hay, pero no suficientes. ¿Suficiente para qué? Para que se mejore la calidad de vida de los dominicanos. Porque lo que tú quieres es una economía donde está cada vez más inversión, porque ahí se va a demandar más mano de obra, más trabajadores van a trabajar. Si ya hay una ocupación importante, lo que empiezan a subir los ingresos, los salarios, si se sigue añadiendo inversión en esa economía. Y termina produciendo bienes y servicios, porque al final la mejor política social que existe es crear, de parte de un gobierno, es crear las condiciones para que vengan nuevas inversiones, porque van a demandar más trabajadores, y más empleo y más ingresos. Entonces, porque la política social de transferir 1.200 pesos a una familia no saca a nadie de la pobreza. No. Entonces, ¿cómo es que vamos a cambiar esas realidades de esas familias? Es donde tenemos que ver el asunto. Y aquí parte de esto viene de crear unas condiciones donde haya mucha inversión, mucha generación, producción, generación de riqueza, donde puede emplearse más personas y mejorar los ingresos. Uno de los escapes que tiene una gran parte de la familia dominicana es que recibe remesas. Así es. Estamos hablando de aproximadamente 4.500 a 5.000 millones de dólares por año en remesas. Así es. Con el nuevo presidente de Estados Unidos, con la situación que hay, eso no le cuesta nada prácticamente al Estado dominicano, es decir, no tiene que invertirlo. Parece ser que hay riesgo de que esas remesas puedan afectarse. Podría ser en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque posiblemente haya un cambio en las leyes migratorias en Estados Unidos, donde usted sabe que hoy día los que residentes o ciudadanos pueden solicitar o le llamamos pedir a familiares, la madre, el padre, etcétera. Eso parece que se va a cambiar. Porque lo que se está diciendo es, no, yo lo que quiero, digamos, del punto de vista en Estados Unidos, la mentalidad es, no, yo lo que quiero es que venga gente productiva nueva a agregar valor en la economía. Exactamente. Pero si me están trayendo la madre, el padre, etcétera, lo que podría es potencial de generar mayor gasto del Estado, inclusive, ¿verdad? Lo que se ha dicho es que en vez de la reunificación familiar, lo que van a hacer es privilegiar la formación escolar o el mérito escolar. O personas que ya tengan un grado, que vayan a trabajar, o personas que vayan a estudiar y quieran seguir su carrera ya. Sí. Entonces, aquí viene un cambio fundamental. Ahora, eso no es de corto plazo, eso tendrá su efecto en el mediano plazo. Porque también, si hay ciertas limitaciones en los flujos migratorios, en el mediano plazo también, no en el corto plazo,
al final las nuevas generaciones que nacen y crecen allá no transfieren tanto, no hacen tantas transferencias unilaterales o remesas como hacen los inmigrantes originales. Entonces, en el mediano plazo sí, pero creo que en el corto plazo no hay. Ernesto, obviamente que hay un problema de la cantidad de recursos disponibles. El Banco Mundial acaba de presentar un informe y ha dicho que los recursos de que dispone el Estado no son suficientes, pero además tampoco se utilizan eficientemente. El gobierno no ha querido hablar de la reforma fiscal, ni del pacto fiscal. ¿Qué es lo que ha impedido que, por ejemplo, este año, las elecciones, no se hable de este tema? Creo que sí, creo que parte del tema viene por un proceso primero electoral, donde se anunció que luego del proceso se iba a entrar en el asunto. Luego se condicionó a discutir el pacto fiscal a que haya un pacto eléctrico firmado. Ahora cuando vino el tema de que puede asumirse cierto costo político, creo que aquí hay un tema, el análisis de la política, digamos, si asumo ciertas posiciones o ciertas políticas, ciertos cambios, eso me puede asumir un costo político que no quiero asumir. Lo que nosotros decimos, pero el tema es que si no lo asume ahora, más adelante puede ser mucho mayor el costo político. En el caso de que el presidente tenga una idea de continuar en el ejercicio del poder. Independientemente porque esté usted o no esté, digamos que hay un origen de los temas. Y en la medida de que no hemos cambiado las tendencias, eso implica que cada vez asumimos un mayor riesgo hacia el futuro. Y mientras más pase el tiempo, mayor puede ser el potencial del ajuste. Entonces, aquí es que debemos, yo creo que, digamos, ponernos la pila y en este nuevo ambiente internacional relanzar a República Dominicana unas ciertas cambios fundamentales en algunos aspectos de la economía y salir a vender a esta nueva República Dominicana. Parece que tenemos oportunidades porque tenemos crecimiento económico, tenemos estabilidad política, tenemos baja inflación, tenemos esfuerzos muy sostenidos dentro del país tratando de que haya justicia independiente, hay un sector privado muy dinámico. ¿Tú crees que esos factores se van a mantener para que podamos promover esta nueva República Dominicana? Yo espero que sí, pero creo que en la sociedad dominicana hay unos ciertos consensos, de unas ciertas reglas que no nos atrevemos a violarlas. Hay países que ya de sectores públicos, de sectores privados, a veces tienen unas posiciones que nosotros no asumimos. Entonces nosotros tenemos esa ventaja. Y de hecho nosotros tenemos una gran ventaja, don Fausto, cuando se han presentado grandes problemas, ajustes en diferentes áreas, en tema económico, en tema político, institucional, cuando la crisis del 94, por ejemplo, en la República Dominicana al final las posiciones se llegan, digamos que se le busca una institucionalidad. Una institucionalidad que tal vez no es la deseada, que uno quisiera, esa fortaleza, que no haya que recurrir a estos mecanismos, pero al final se han tomado medidas que han beneficiado. Entonces yo espero que ese sea el caso y que podamos avanzar en una agenda realmente que pueda primero evitar cosas que no deseadas hacia futuro y evitar unos riesgos que se están asumiendo principalmente con el cambio que se está dando a nivel mundial. Y segundo, para crear la plataforma de mejorar la calidad de vida de los dominicanos. El sector privado tiene condiciones para, por ejemplo, en materia de discusión sobre el tema del salario, por ejemplo, ponerse de acuerdo y empujar en esa dirección. Sí, yo he visto posiciones que a veces uno dice, bueno, por ejemplo, el tema de salarios que tú hablabas, CONEP ha dicho, originalmente cuando se negoció y se aplicó la nueva ley de seguridad social, se dijo que la cesantía se sustituiría por el tema de los fondos de pensión, etcétera. Eso no se hizo y se está proponiendo ahora aumentar salarios que venga de conjunto con este tipo de reformas que se han planteado. Yo creo que al final hay que buscarle la vuelta independientemente de todo. Y el tema es poner las reglas claras y que sean equitativas para todos y que se cumplan consistentemente igual para todos. Porque el tema ahí es que al final, si no tenemos esa institucionalidad, termina distorsionando el sistema económico. Así es. Hacemos una segunda pausa en este diálogo con Ernesto Selman.
Ernesto, en el informe del Banco Central, del Banco Mundial, Jorge Familiar, el vicepresidente para América Latina y el Caribe, que se presentó en el Palacio Nacional, dijo que República Dominicana crece a una tasa de crecimiento superior al de todos los países de América Latina, junto con Panamá, pero su clase media crece más lentamente que como crece en otros países que tienen menor tasa de crecimiento. De hecho, y por otro lado, el tema de pobreza igual resulta paradójico, pero también la pobreza se reduce más lentamente que otros países que crecen menos. ¿Qué se puede explicar de por qué se comporta de este modo nuestra economía redistributiva? Parece una paradoja, ¿verdad? Sí. Que el país que más crece en la región es el país que presenta menor movilidad socioeconómica. Es decir, menor cantidad de personas que están subiendo en la escalera del ingreso por persona, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, aquí viene la pregunta que hablamos en algún momento. ¿Será ese crecimiento que no se corresponde con la realidad y por eso no se traduce a la realidad? ¿O es que hay un crecimiento? Yo creo que 7% de crecimiento es muy optimista. Es muy optimista. Yo creo que una economía creciendo al 4,5% es una economía que está creciendo muy saludablemente en el mundo de hoy. Excelente. Donde están las economías creciendo casi nada. La América Latina se contrajo casi el 1% este año. Entonces, habría que preguntarse primero el tema de las estadísticas. Ahora bien, ciertamente hay yo no quiero decirle modelo, pero hay un sistema económico en la República Dominicana que de nuevo no está generando esas nuevas personas que están incrementando su ingreso, que están progresando, prosperando, etcétera. Entonces, yo creo que hay dos temas que es importante hablar. El tema de la informalidad o el crecimiento económico en base a actividad que no está del todo integrada a la economía en su conjunto, y no que no está integrada, porque siempre hay, el efecto económico indirecto siempre sucede. Ahora bien, cuando usted ve, y en esta semana, en una primera plana del Listín Diario, usted ve la cantidad de personas, suplidores y consumidores en los mercados de las pulgas, una masa de personas. Impresionante. Sí. Esas son mercancías que están entrando, no están pasando por Go, no están pasando por... Y se terminan desde su entrada, procesamiento y venta al consumidor final, están fuera del sistema legal. Son dentro de la informalidad. Dentro de la informalidad. Entonces, tenemos un sistema que influyen aquí los costos internos, los impuestos, los costos de los impuestos. Una pequeña y una mediana empresa que tenga que cumplir con todas sus obligaciones tributarias sale del mercado, ¿verdad? Sí. Y todo esto influye para que empujar a mucha actividad económica fuera del sistema. Entonces está este tema de la informalidad y lo otro, cuando vemos, por ejemplo, el tema del asistencialismo termina limitando a las personas a búsqueda de ingresos. El gobierno tiene una política de... Bueno, lo otro es el tema del empleo del gobierno. El ámbito de lo público se ha ido expandiendo, no solamente en cantidad de empleados, en regulaciones, sino ya en las decisiones privadas. El ámbito público termina teniendo influencia, principalmente con el tema financiero. Porque ahora que hay muchos requerimientos de financiar el gobierno por los altos requerimientos de deuda que tiene, termina ya influyendo en las decisiones privadas en el mundo financiero. De hecho. Así es. Entonces, las perspectivas, ya que estamos llegando al final, para el año 2017, si hemos crecido a un crecimiento promedio de un 6,5%, ¿qué va a pasar con la economía dominicana? ¿Qué tú prevés en el año 2017? Bueno, hemos dicho anteriormente, don Fausto, de que será un año donde la economía dominicana tendrá retos importantes por ese contexto internacional que le estaba describiendo, donde hay mayores tipos de interés, la apreciación del dólar, cambio en la política, en la geopolítica de Estados Unidos y en las reglas de juego a nivel mundial, de comercio, inversión y empezando por la propia geopolítica. Entonces tendremos un ambiente donde va a ser más retador. Entonces lo que parecería es que deberíamos manejarnos con más prudencia desde el punto de vista del gasto público y de adoptar reformas, porque
De lo contrario, vamos a tener ciertas presiones que van a llegar durante el año 2017 y lo mejor es ir aplicando las políticas públicas que puedan corregir algunos entuertos y puede entonces permitir... y la situación tan precaria institucionalmente de varios países de la región que nos rodean, incluyendo incluso a Puerto Rico, que está ahí cerca de nosotros, la situación de Haití, la incertidumbre en Cuba, el problema en Venezuela, el problema en Brasil que sigue, continúa con una incertidumbre muy grande, Ecuador, Bolivia. Esto no favorece a la República Dominicana, porque nosotros somos como un oasis. Lo ha estado favoreciendo de hace años ya. Ajá. Lo ha estado favoreciendo. El tema es que nosotros hemos abusado de eso. Sí, porque nos hemos sobreexpuesto a mayor deuda, año tras año. Entonces, si tienes una posición tan privilegiada, aprovecha para corregir cosas con esta oportunidad que se nos ha presentado durante 8 años y ya tú sales de una forma, digamos, por la puerta ancha. Ahora, utilizaste estos años de bonanza para consumir. No terminaste de invertir o de construir cosas para poder en el futuro poder disfrutarlas. Entonces, lo hiciste tomando deuda. Entonces, ¿quién le va a hacer ahora que viene esto al gobierno? ¿Quién se lo va a hacer entender? Porque acaba de comenzar el nuevo gobierno. Lo que pasa, don Fausto, es que la realidad se impone y los fundamentos económicos salen tarde o temprano. ¿Tú crees que en el 2017 lo vamos a ver? Se inician las primeras señales, yo pienso, porque el mismo contexto va a imponer una realidad. De nuevo, mayores tipos de interés implican mayor costo de la deuda, implican... Es decir, hay una serie de consecuencias a nivel de monetario, cómo se aprecia el dólar con respecto a las demás monedas, si mantenemos la política de intervención diaria y forzosa en el mercado de divisas en nuestro país. Son temas que están poniendo un poco inquietos a mucha gente. Y cuando hay una perspectiva fiscal no muy clara hacia futuro, eso, digamos, es importante hacia futuro. Muy bien, muchísimas gracias, Ernesto. Te agradezco muchísimo que haya aceptado conversar con nosotros sobre este tema porque nos da claridad. Sobre todo, ya habrá que ver en términos de qué hace cada quien en términos de su economía familiar o personal. Pero hay que ser precavido para el año que viene. Y si ya le entró el doble, que pague parte de deuda en vez de gastarlo. Sí, es importante. Muy importante. No, porque las tasas de interés pueden a nivel personal están subiendo. No, sí, ya han venido subiendo. Ya subieron. Entonces, pero puede ser que todavía... Que sigan subiendo. Continúe. Muy bien. Muchísimas gracias, Ernesto, y muchas gracias a ustedes por la compañía. Gracias. Bien.